Muy buenos días, tengan todos. Gracias a Dios que estamos en esta mañana reunidos y sobre todo nos da gusto tener con nosotros personas que nos visitan por primera o segunda vez. Bienvenidos, cada uno de ustedes, nos da gusto que se toman el tiempo de estar con nosotros. Y algo que también recordamos, que aquí en la reunión, pues tenemos la reunión, ¿verdad? Y a veces no hay tiempo de hacer tanta pregunta bíblica. Si nos visita, tiene alguna pregunta bíblica, alguna duda, con toda confianza háganoslo saber después de la reunión, ¿verdad? Ya podemos tener una cita en alguna otra hora, algún otro día, para aclarar cualquier duda que usted tenga, ¿verdad? De la palabra de Dios. Nosotros en la Iglesia de Cristo tratamos de hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios y tratamos de responder todas las preguntas que tenemos conforme a la palabra de Dios. No pensamos que tenemos todas las respuestas nosotros. Sabemos y entendemos que toda la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Y claro, nosotros no somos todólogos, no sabemos todo, pero tratamos siempre que hay alguna pregunta, alguna duda, contestarla con la palabra de Dios. Y hay hermanos que están preparados para eso. Si usted siente ese deseo, háganoslo saber a alguno de los hermanos aquí, para que podamos ayudarlo en esa duda que tenga usted. Y también si gusta algún estudio en su casa o aquí en este lugar de reunión, podemos tener una serie de estudios. Nosotros tenemos una serie de diferentes estudios de la Biblia. Se llaman así precisamente estudios de la Biblia, donde se ve la Biblia a grandes rasgos, pero usted aprende en 5 lecciones lo que tardaría en aprender unos 5 años. Es muy buen estudio ese que tenemos, ¿verdad? Se llama estudio de la Biblia, así se llama, ¿verdad? Porque es lo que estudiamos. Pero ténganlo en mente, ¿verdad? Y háganoslo saber si usted tiene ese deseo. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, amigos, en Lucas capítulo 22, versos del 54 en delante. Lucas capítulo 22, del 54 en delante. Tenemos que recordar que nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a un maestro. Nosotros somos discípulos de Cristo, porque nosotros queremos seguir a Cristo. Y en Lucas 22 encontramos una historia de un apóstol, el apóstol Pedro, que él en su vida siguió al Señor de una manera muy cercana, pero que en este pasaje encontramos un detalle que queremos recalcar y recapacitar. Vamos a leer versos 54 en adelante, síganme con su vista, por favor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué triste debe haber sido para Pedro darse cuenta de lo que había hecho. Había negado a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que salió fuera y lloró amargamente. Y cuando la Escritura utiliza esa palabra, significa que Pedro seguramente su corazón estaba muy entristecido. Seguramente estaba llorando con mucho sentimiento, con amargura, porque él había negado al Señor Jesús. Ya se lo había dicho el Señor, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la Escritura, dice la palabra de Dios
Que Pedro, cuando Jesús les declara que él iba a ir a la cruz, que él iba a morir, Pedro le dice: no, Señor, no te acontezca eso. Si tú vas a la muerte, yo voy contigo, decía Pedro. Y el Señor Jesús le responde: Pedro, ¿sabes qué? Te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y es que el Señor conoce los corazones, ¿verdad? El Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe que somos sus discípulos, pero muchas veces nosotros, hermanos, aunque queramos seguir al Señor y queremos seguir al Señor de cerca, le vamos a seguir de lejos. Como Pedro, fíjense lo que dice el verso 54. Después de que aprenden al Señor, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. De ahí el título de nuestra meditación en esta hora. Así se titula la meditación: siguiendo a Jesús de lejos. Siguiendo a Jesús de lejos. Y claro, nosotros queremos seguir al Señor de cerca. Nosotros queremos seguir cerca al Señor. Dice el himno que cantamos: qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, cerca de su cruz, cerca de su luz. Dice el himnólogo: qué hermoso es seguir. Sin embargo, como humanos, a veces seguimos a Jesús de lejos. Queremos ser discípulos del Señor, queremos ser como Pedro, pero aquí esta escritura está en la palabra de Dios para que nosotros la analicemos, para que nosotros también entendamos que así como Pedro, uno de los más grandes apóstoles, uno de los más grandes hijos de Dios, él estaba dispuesto, pero muchas veces su carne era débil y seguía de lejos. Aquí iba siguiendo, pero de lejecitos al Señor. Mucha gente es así, hermanos. Y no solamente los cristianos, sino mucha gente en el mundo no quiere buscar al Señor. O solamente buscamos al Señor cuando lo necesitamos, o cuando no nos va a afectar en nuestra relación con los demás. Aquí Pedro, hermanos, en un instante, él estaba dispuesto a seguir al Señor hasta la muerte, pero después, cuando ve el peligro, cuando ve que prenden al Señor, cuando ve que los soldados lo rodean, él empieza a seguirlo. Sí lo iba siguiendo, pero de lejos. De lejos, sí. Cuando hablamos de Pedro, no queremos criticarlo, no queremos juzgarlo, porque Pedro sabemos que fue un hombre de ímpetu, fue un hombre de avance, y cuando recordamos a Pedro, pues lo admiramos, porque por ejemplo en Mateo capítulo 4, si usted gusta ir conmigo en su Biblia, encontramos aquella ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo llama a sus apóstoles al inicio de sus primeros 3 años de ministerio, de su ministerio. Dice en Mateo capítulo 4 que cuando encuentra el Señor Jesús a Pedro y a Andrés, su hermano, fíjense lo que pasa en el versículo 18. Mateo capítulo 4 versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, fíjense, hermanos, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjense la actitud de Pedro, hermanos. Una actitud de un hombre de decisión, una actitud de un hombre valiente, una actitud de un hombre que no duda. Y al instante deja las redes. Fíjense, siempre que hablamos de este texto nos damos cuenta de que qué simboliza eso, hermanos, de dejar las redes. Dice el verso, ¿verdad? Dejando todo, dejando las redes. Para un pescador su red es un medio de vida. Para un pescador su red, su barco es un medio de vida. Y dejar todo eso significa que es un compromiso muy grande que estaba adquiriendo con el Señor. Imagínese que usted fuera con un pescador ahorita allá en el mar, allá en la playa, y le dijera: usted, ¿sabes qué? Deja todo esto y sígueme. ¿Qué nos diría a nosotros? Nos diría: pues estás mal. ¿Cómo voy a dejar mi medio de sustento? ¿Cómo voy a dejar todo lo que tengo para sustentar a mi familia? Pedro no dudó, hermanos. Pedro y Andrés, dice aquí el texto, que le siguieron, y da el detalle aquí, ¿verdad?
al instante. ¿Qué significa? Que no dudaron. Si pensamos en Pedro, hermanos, Pedro fue un hombre de arranque. Pedro fue un hombre de ímpetu, fue un hombre que no dudó. Allá también la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, fíjense lo que dice, capítulo 6, perdón, Mateo capítulo 6, otro texto que nos ayuda a entender la actitud que tenía Pedro, una actitud de un hombre valiente, una actitud de un hombre fiel al Señor. Mateo capítulo 16, estoy ahí en el capítulo 16, ahí apuntaba mal el texto, ¿verdad? Mateo capítulo 16, fíjense el versículo 13, la palabra de Dios dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjense un rato ahí. Aquí está el Señor Jesucristo en una etapa muy importante en su ministerio, y Él empieza a hacer una pregunta aquí a sus apóstoles, para ver dónde estaban, para ver qué pensaban, para ver qué entendían. Y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le responden algunos, bueno, dicen que eres un profeta, que eres Elías, o alguno de los profetas. Pero luego cambia la pregunta. Bueno, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes que están conmigo todo el día, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y quién responde? Fíjense, ¿quién es el primero que responde? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para nosotros, en nuestra cultura, pues no es tan fuerte lo que está diciendo Pedro, pero ya si usted estudia un poco más a fondo este texto, y usted que ya ha estudiado de esto, usted entiende que la declaración que está dando aquí Pedro es una declaración muy fuerte. Porque los hebreos, los judíos, estaban esperando al Mesías, al ungido de Dios. La palabra Cristo es Mesías en hebreo. La palabra Cristo, una traducción a nuestro español, es ungido. Por eso, cuando Pedro le declara aquí a Cristo: tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, el Señor Jesucristo se alegra que él entendiera eso, que en ese momento entendiera Pedro eso, y le dice estas palabras, verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y vemos que está ahí Pedro declarando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Pedro, hermanos, es algo de admirar. Pero también recordamos aquella ocasión en que el apóstol Pedro declara también que él estaba, como ya mencionábamos, dispuesto a ir a la muerte con el Señor. Sin embargo, recordamos, ya lo decíamos, que le niega al Señor 3 veces. Por razón, allá en el Evangelio de Juan, dice la Escritura que Pedro, aunque entendía algo, a veces no entendía del todo. Y Pedro, él no quería que el Señor muriera, él no quería que el Señor sufriera. Sin embargo, él, la actitud que tiene, usted recuerda en aquella ocasión en Juan capítulo 18, dice la palabra de Dios, y cuando van a prender allá al Señor Jesucristo, lo van a arrestar los judíos, y van a arrestarlo. Dice la Escritura que estaba Pedro y que hace algo pues que no estaba bien. En el versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y siempre que leemos este texto, decimos: bueno, Pedro, pues él estaba tratando de ayudar al Señor, era un hombre valiente, era un hombre que no dudó.
pero sin embargo no era lo que el Señor quería. No era, el Señor Jesucristo no vino a hacer una lucha física. No tenemos una guerra física. Antes las guerras eran físicas en las cosas de Dios. Israel tuvo guerras físicas, pero ahora ya no. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y Pedro pues como que no entendía del todo y saca su espada y le da el golpe a Malco. A lo mejor no le estaba tirando tanto a la oreja, ¿verdad? Lo quería matar. Sin embargo, Malco probablemente se movió, aunque no lo dice la escritura claramente, pero aquí nos da el detalle que le cortó la oreja. Verso 11. Entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sí? Le pregunta aquí el Señor a Pedro eso. Entonces vemos a Pedro, hermanos, una actitud ferviente, una actitud de decisión, una actitud que él estaba dispuesto a servir al Señor, pero hermanos, también Pedro cometió errores. Y por algo quedó aquí escrito estos textos, para que nosotros también lo analicemos y lo entendamos. Con razón, más adelante dice la escritura que él le niega. Pedro le niega, ya lo leíamos, lo niega. Cuando le preguntan, tú también estabas con él, lo reconocen, ¿verdad? Tú también. Y usted seguramente le ha pasado, hermano, hermana en Cristo, que usted está hablando con alguien que no lo conoce a usted, y usted está hablando con esa persona y de repente esa persona le dice: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres cristiano, ¿verdad? Y le dicen: sí. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Se te nota. Se te nota. Y si usted, hermano, hermana, usted está en las cosas de Dios, si usted lee la palabra de Dios todos los días, su mente va a cambiar, su actitud va a cambiar, y ya no lo van a reconocer como lo que era antes. Van a reconocerlo como cristiano, porque su modo de hablar va a cambiar, porque su forma de expresarse va a cambiar, y porque va a ver la gente que usted es un hijo de Dios. Y aquí Pedro, hermanos, lo reconocen, ¿verdad? Porque andaba con el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Bueno, ahorita vamos a analizar un poquito más de eso. Pero ahora no criticamos a Pedro, ¿verdad? Nosotros no queremos criticar a Pedro, ¿verdad? No queremos que pensemos, ¿verdad? Que Pedro, ¿verdad?, es una figura negativa. No, es todo lo contrario, es algo positivo y que analizamos nosotros, ¿verdad? Pero la pregunta aquí, ¿verdad?, que tenemos que hacernos: ¿estamos dispuestos a padecer por el Señor? Pues el Señor sí estuvo dispuesto a padecer por nosotros, ¿verdad? A veces tenemos que hacernos esa pregunta. Pedro, hermanos, estaba teniendo que hacer esa pregunta. Padecer por el Señor, seguir al Señor no de lejos sino de cerca. El texto que estábamos leyendo dice que le empezó a seguir de lejos, y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué? ¿Cuál fue la razón que Pedro estaba siguiendo aquí de lejos al Señor? Bueno, el Señor le había declarado ya claramente que él iba a ir a la cruz, y Pedro no entendía eso. Y aquí le corta la oreja a Malco y le dice el Señor: ¿verdad que la copa que he de beber, que me ha pedido el Padre que beba, no la he de beber? El Señor, hermanos, no duda morir por usted y por mí. Él va a la cruz y muere por usted y por mí. El himno que cantamos también, ¿verdad? Por ti y por mí. ¿Qué has dado tú por mí?, dice el Señor. ¿Estás dispuesto a morir también cada día y de llevar tu cruz? ¿O queremos seguir a Jesús de lejos, como Pedro? Y claro, tenemos que ver las razones. ¿Cuál fue la razón? Una razón que podemos ver, ¿verdad? Y una pregunta que podemos hacernos es esta: ¿cómo seguimos a Jesús de lejos muchas veces nosotros? ¿Cómo seguimos a Jesús de lejos? Bueno, la primera cosa que podemos decir es que lo hacemos cuando participamos con el mundo, cuando negamos al Señor. Fíjense en Mateo capítulo 26, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, fíjense en el versículo 70, hablando de ese momento en el que reconocen a Pedro. Aquí el Evangelio de Mateo nos da este detalle. Mateo capítulo 26, versículo 70, dice: mas él,
Pedro, negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra, y dijo a los que estaban ahí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ahora, aquí los comentaristas, ¿verdad?, dicen que la manera que Pedro estaba hablando era diferente a la que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Y muchos dicen que solamente era el acento. Pero yo quiero pensar, y por lo que me dice aquí la Escritura, es que Pedro, hermanos, no solamente no tenía un acento diferente tal vez, sino que su manera de expresarse lo delataba. Es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Usted está en el mundo con alguien, usted está en el trabajo, usted está con alguna amistad y usted está hablando de una manera diferente, ¿verdad? Y usted, su vocabulario no va a ser ya el mismo, porque usted está en Cristo. Pero ¿qué hizo Pedro para que le creyeran que no andaba con el Señor? Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir, y no solamente a maldecir, y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, fíjense qué pasó, cantó el gallo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo seguimos a Jesús de lejos muchas veces? Cuando participamos de lo que el mundo hace, cuando hacemos las cosas que el mundo hace, cuando hablamos como el mundo habla, cuando maldecimos, cuando estamos hablando con las amistades del mundo, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestras amistades, muchas veces hasta con nuestra familia, empezamos a decir maldiciones, majaderías, malas palabras, doble sentido. Qué triste es, hermanos, este mundo en el que vivimos, que ya todo quieren hablar la gente con doble sentido. Yo me acuerdo hace años, en mi adolescencia, trabajé en una herrería y mis compañeros siempre se burlaban de mí. Siempre hablaba yo algo y me decían doble sentido. No podía hablar uno una palabra porque todo era doble sentido. Y es triste, hermanos, porque es una sociedad enferma. Es una sociedad con la que no se puede ya hablar bien, porque todo lo hacen así, con el mal. Y si somos cristianos nosotros y actuamos como el mundo actúa, o si están contando un chiste con doble sentido y se lo celebramos y nos reímos, o si estamos ahí conviviendo con esa persona que nada más está maldiciendo, hermanos, entonces estamos siguiendo a Jesús de lejos. Así lo estamos siguiendo, de lejecitos, porque no queremos completamente acercarnos al Señor. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Y nos dice en Efesios capítulo 4, allá en el versículo 29, fíjense lo que dice Pablo aquí, hermanos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense, tu palabra debe ser de gracia. Verso 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense, hermanos, lo que aquí dice, ¿verdad? Quítese de vosotros todo eso, toda maledicencia, toda maldad, toda malicia. Pedro, ¿qué hizo? Para que no creyeran que andaba con el Señor, empezó a echar maldiciones, empezó a jurar, empezó a echar maldiciones. Qué triste es cuando de repente todavía nos echamos nuestras maldiciones, ¿verdad? Ya andamos trabajando y nos damos el martillazo y decimos la maldición sota, ¿verdad? O vamos en el manejando y se nos cierra alguien y decimos la maldición sota.
hermanos, es cuando seguimos a Jesús de lejos. Todos, ¿verdad? Y aquí por eso quedó escrito que Pedro lo hizo, porque no pensemos que es algo que estamos exentos. Todos los que estamos aquí estamos expuestos a esto. Pero tiene que haber un cambio diario, ¿verdad? Hermanos, Pedro maduró, hermanos. Pedro maduró, Pedro cambió completamente, hermanos. No pensemos que Pedro se quedó aquí, ¿no? Fíjense en 1 Pedro capítulo 2, hermanos, lo que Pedro hizo, hermanos, y una gran enseñanza para nosotros, y que siempre que leemos este texto, pues nos sorprende, ¿verdad?, la actitud de Pedro, ¿verdad? Porque fíjense lo que hizo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, lo que escribe inspirado por Dios, en el versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Fíjense, hermanos, esa frase, ¿verdad? Me llama mucho la atención, ¿verdad? Que Pedro dice, para que sigáis sus pisadas. ¿Ustedes creen que no se acordaba Pedro? Que lo iba siguiendo de lejos, allá cuando lo van a aprender. Pero aquí nos dice, ¿saben qué? Tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí, hermanos? Pedro nos dice ahora, con su madurez, con su crecimiento, sigamos las pisadas del Maestro. Por razón dice el himno, ¿verdad? Quiero seguir las pisadas del Maestro, pero hay que seguirlo de cerca, no de lejos. En nuestra vida muchas veces seguiremos a Jesús de lejos, pero ojalá que con más tiempo que pase, como pasó con Pedro, entendamos y que podamos seguir al Señor de la manera que Él quiere que le sigamos, de cerca. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Sí, para que sigamos, dice aquí Pedro, sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Fíjense qué difícil ha de ser eso para a veces el ser humano, ¿verdad? Te dicen una maldición y le respondes dos, ¿no? Te dicen algo mal y no te dejas, le dices más, porque así somos como seres humanos. Pero Pedro quiere que entendamos que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo a seguir. ¿Qué acaso Él no lo hizo así, hermanos? ¿Qué no dice la Escritura que como cordero mudo delante de sus trasquiladores no abrió su boca? ¿No dice la Escritura que Él enmudeció? Así lo dice, ¿verdad? Un gran ejemplo para nosotros. Pero ¿cómo seguimos a Jesús de lejos? Bueno, ya decíamos, cuando actuamos como el mundo actúa. Pero otro punto que quiero analizar es, ¿cuáles son las causas por las que seguimos a Jesús de lejos? ¿Cuáles son las causas por las cuales seguimos a Jesús de lejos? Bueno, una causa, hermanos, es que a veces tenemos miedo de lo que nos pueda pasar al seguir a Jesús. Lucas capítulo 22. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Tenemos miedo de que se burlen de nosotros. Tenemos miedo de sufrir. Porque Pedro, hermanos, vio que llevaban ya al Señor preso, ¿verdad? Y el Señor ya estaba sufriendo desde antes, ¿verdad? Pero Pedro, hermanos, por eso sacó la espada, ¿verdad? Porque él quería, pues, no dejarse, ¿verdad? No dejarse. Sin embargo, el Señor le reprende y Pedro es cuando se da cuenta de que el Señor ya va a morir, ¿verdad? Y se aleja Pedro, ¿verdad? Sí va siguiéndolo, ¿verdad? Y por lo menos pues, diríamos, bueno, pues él siquiera iba ahí, ¿verdad? Porque los demás se huyeron, los demás apóstoles, ¿verdad? Huyeron cuando lo prendieron al Señor. Pero Pedro iba, pero de lejos, ¿verdad? Pero de lejos. Sin embargo, Pedro tiene que entender que tenía que estar dispuesto a sufrir por el Señor. Lucas capítulo 22, fíjense en el versículo 63.
La palabra de Dios dice, ¿verdad? Lo que hicieron con el Señor, hermanos, estos hombres malvados, ¿verdad? Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otros muchas cosas, injuriándole. Entonces, tres cosas ahí, ¿verdad? Se burlaban de él, número 1. 2, le golpeaban. Y número 3, le injuriaban. Y esas tres cosas, hermanos, nosotros a veces no queremos sufrirlas. Por eso no queremos seguir al Señor. Por eso la gente a veces no quiere seguir al Señor Jesús, porque no quiere sufrir. La pregunta aquí es: ¿estamos dispuestos a recibir los golpes por el Señor? ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a que el mundo se burle de nosotros? Ustedes saben, hermanos, que los cristianos somos el hazmerreír de la sociedad. Usted fíjese en las películas de Hollywood, siempre el que es más abusado, el que es más inocente, del que más se burlan, es el que hace de cristiano, ¿verdad? El personaje del cristiano, siempre, ¿verdad? Y tú llegas a algún lugar como cristiano y la gente se burla de ti. Si tú estás en las cosas de Dios, se burlan de ti. Llegas a una reunión familiar, ya no digan maldiciones porque ya llegó el padrecito, ¿verdad? Ya no hablen más nada porque ya llegó el santurrón, ¿verdad? Ya no digan nada, ¿verdad? Porque aquí está el padrecito, se va a ofender. Se burlan, ¿verdad? Y para nosotros ser aceptados en ese círculo de amistad, empezamos a actuar como ellos, porque no queremos sufrir por el Señor. La pregunta aquí es, hermanos, amigos, ¿estás dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Estás dispuesto a que se burlen de ti, a que hablen mal de ti, a que te injurien por ser cristiano? El apóstol Pedro también nos responde en cuanto a esto, ¿verdad? Algo interesante, fíjense cómo Pedro todo lo que vivió, ¿verdad? Como que recapacita con los años. Claro, Dios le inspira, ¿verdad? Y allá en Primera de Pedro, fíjense lo que escribe, algo muy interesante, ¿verdad? Si hablamos del sufrimiento por el Señor, fíjense lo que Pedro escribe allá en 1 Pedro capítulo 4, dice el verso 12, hablando Pedro de estas cosas del sufrimiento, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Fíjense una toalla. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Si se burlan de ti, vituperio es burlarse de ti, ¿verdad? Si se burlan de ti, eres doblemente feliz. Eso es lo que está diciendo Pedro. Eres bienaventurado, ¿verdad? Dice el verso, ¿verdad? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjense el verso 16, subráyelo ahí en su Biblia, ¿verdad? Si usted gusta. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si tú sufres como cristiano, gloria a Dios. Si te atacan en el mundo, ¿verdad? Si se burlan, inclusive tu familia, porque dice el Señor mismo Jesús, ¿verdad?, que muchas veces los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Si tu fe en Cristo afecta eso, pues que sea así, ¿verdad? Pero tú sigue fiel al Señor. Por eso, qué bendición, hermanos, que nuestra familia esté en Cristo, ¿verdad? Si usted tiene su esposo que está en Cristo, si usted tiene su esposa que está en Cristo, agradezca a Dios por ello, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando la persona no está en Cristo, ¿verdad?, hay conflicto, hay problema, ¿verdad? Y si usted está aquí con su familia en la iglesia, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque, hermanos, es bien triste cuando la familia está en tu contra, pero hay que estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Pero no quejarnos
por todo, sino estar dispuestos a sufrir. Pero ¿cuáles son las causas por las que seguimos a Jesús de lejos? Ya decíamos, porque tenemos miedo a que nos injurien, porque tenemos miedo a que nos persigan, porque tenemos miedo a que nos golpeen. Y hermanos, ahorita gracias a Dios, aquí en donde estamos, hermanos, estamos muy bien, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos usted dice que es cristiano, especialmente si usted dice yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, la gente lo va a respetar, la gente le va a abrir puertas la mayoría de las veces, la gente va a reconocerlo la mayoría de las veces aquí. Gracias a Dios, todavía aquí. En otros lugares no, hermanos. En México, yo hablo por lo que sé, ¿verdad? Usted va a llenar una aplicación de trabajo, que ahí pone religión, ¿verdad? Y es cuando vamos a ver si estamos en Cristo o no, ¿verdad? Y ustedes, si le pone usted Iglesia de Cristo, ¿qué religión eres? Iglesia de Cristo, y el de recursos humanos es de la vela perpetua, muy probablemente le va a rechazar, hermano. Si es una persona fanática, usted lo va a atacar. O si lo llegan a contratar, lo van a atacar. Muchas veces. Ojalá que nosotros estemos dispuestos a sufrir por Cristo. Pero también, hermanos, número 3, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer si estamos siguiendo a Jesús de lejos? Bueno, tenemos que recordar, tomar siempre nuestra cruz. Dice Lucas capítulo 9, 23, Lucas capítulo 9, en el versículo 23, esa es la invitación que nos da aquí el Señor, ¿verdad? Que tomemos cada día nuestra cruz y le sigamos. Y es que, hermanos, seguir a Cristo es eso, ¿verdad? Cada día. Y si de repente en tu vida como cristiano has seguido de lejos al Señor, pues la invitación es que te acerques al Señor, ¿verdad? Y que renueves tus votos, y que te acerques al Señor y vayas en pos de Él, ¿verdad? Ese himno que cantamos dice en pos del Salvador, ¿verdad? ¿Qué significa ir en pos? Ahí pegadito, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, cerca de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y fíjense el detalle que da aquí la Escritura: cada día. Eso es una lucha diaria, hermanos. Cada día, y síganme. El Señor sabe, hermanos, cuáles son nuestras preocupaciones. El Señor sabe cuáles son nuestras aflicciones. El Señor sabe qué es lo que estamos viviendo. Pero Él quiere que le sigamos de cerca, que no le sigamos nosotros de lejos. Y claro, entender que Pedro, él entendió. Cuando salió fuera, dice la Escritura, del patio, lloró amargamente. Pero más adelante Pedro se reconforta. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 21, dice la Escritura, que lo encuentra el Señor Jesús ya resucitado. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y empieza a hablar con Pedro, Jesús. Ya está el Señor resucitado, ¿verdad? Y le empieza a hacer las preguntas, ¿verdad? ¿Cuántas veces le preguntó? ¿Se acuerdan? 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué decía Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, la segunda vez, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, Simón. Simón, hijo de Jonás, la tercera vez, ¿me amas más que a estos? Y Pedro simplemente le responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y al amor, el Señor hoy nos pregunta también a nosotros, ¿verdad? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Por qué le preguntaría 3 veces? Pues porque le nego 3 veces, ¿verdad? Ojalá que nosotros, hermanos, estemos dispuestos a seguir al Señor. Y Pedro, en realidad Pedro, hermanos, podemos decirle que él declaró grandes verdades, ¿verdad? Después de su ministerio, cuando preguntan a aquellos judíos: ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le responde: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es Pedro quien responde, ¿verdad? Y más adelante en el capítulo 4 de Hechos 4, dice el versículo 12: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Qué podemos decir como conclusión? ¿Cómo quieres seguir a Jesús hoy?
de cerca o de lejos. Dice Pedro, lo leíamos al final, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que para eso el Señor Jesús nos dejó ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Dios quiera que sigamos siempre al Señor de cerca, pero es nuestra decisión. Que Dios pues nos bendiga. Gracias por su atención.